Baishapa, Ñandeyarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos el modo proximal. La número 11, Ñereko Apo Anuiva, que significa modo proximal, concepto. Oje Shaukaten Biapo, Oye Yapo y Minteja. Hoy Puruñe Ekununga, que traducido quiere decir el modo proximal, indica que la acción es medianamente realizada. Utiliza la partícula tónica nunga. Nunga significa casi, más o menos, parece, un poco. Tenbiaishana, ejemplos. El primer verbo que tenemos, wata, es un verbo oral que significa caminar. Tenemos los pronombres personales de raranguete, she, de, jae, ñande, ore, pen, jaecuera. Las partículas de número y persona, papuja abaite, ñe, kumbou, begua, a, re, o, ya, ro, pe, o, ñande, ya, porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo wata, ñera, po, y luego ñeeku, upeigua o upeiregua, partícula sufija, nunga, que es del modo proximal, y se conjuga así. Se aguatanunga, dere guatanunga, jae o guatanunga, ñandeya guatanunga, orero guatanunga, peepe guatanunga, jaecuera guatanunga, que traducido quiere decir: yo parezco que camino, tú pareces que caminas, él parece que camina, nosotros parece que caminamos, nosotros parece que caminamos, vosotros parece que camináis, ellos parecen que caminan. Nos vamos en el segundo verbo. Baapo. Baapo es un verbo nasal que significa trabajar. Nuevamente los pronombres personales de raranguete, las partículas de número y persona, papuja abaite, ñande, ña, porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo ñera po, en este caso va a po, y la partícula del modo proximal nunga, y se conjuga así. Se amba a po nunga, deren va a po nunga, jaeon va a po nunga, ñandeñan va a po nunga, oreron va a po nunga, peepen va a po nunga, jaecuero va a po nunga, que traducido quiere decir: yo trabajo un poco. Tú trabajas un poco, él trabaja un poco, nosotros trabajamos un poco, nosotros trabajamos un poco, ustedes trabajan un poco, ellos trabajan un poco. Tenbiaishana, ejemplos. Les traje dos oraciones. La número 1, Sheyarui o Watanunga y Kanguera Sugui, que traducido quiere decir: mi abuela más o menos camina por el dolor de hueso. La número 2, Taita ojeshanunga puntuyabe, que traducido quiere decir: abuelo casi no ve a la noche. En estas dos oraciones, los verbos oguatá y ojesha, con la partícula del modo proximal nunga, indica que la acción es a medias. Oguatanunga más o menos camina. Ojeshanunga casi no ve. Así termina nuestra lección de hoy. Peishon wahe ame con boepu. Ellos ya bebé.